Muchas gracias, mi querida Adriana Braniff, nuevamente aquí en este comentario de todos los días, bueno, de lunes a viernes, contigo para analizar las noticias más importantes a nivel nacional, a nivel del mundo mundial. Adriana, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, muchas noticias el fin de semana, ¿no? Muchas noticias, obviamente en Ucrania. Estamos en el día 11, me parece. Ya es el día 11, ¿verdad? Empezamos el jueves, viernes, sábado, domingo, en el día lunes. 11. Día 11 del conflicto en Ucrania. Tenemos otros conflictos en México. No sé por dónde quieras empezar porque hay muchísimo que abordar hoy. Pues si quieres, vámonos con Ucrania en este 11º día, en donde las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz todavía no tienen ningún tipo de luz, todavía no se ve nada, mi querida Adriana. Sí, mira, primero decir lo que se manejó el fin de semana, que se censura todo lo que es la información desde Rusia. Esto me parece muy importante. Los corresponsales, los enviados especiales en Rusia, que estábamos escuchando los reportes y pues de ayer a nuestra fuente de información, pues resulta que ante esta nueva ley que impone Vladimir Putin de condenar hasta con 15 años de cárcel a los que no informen lo que él quiere que informen, bueno, él lo maneja como fake news, van a recibir hasta 15 años de cárcel. Entonces, pues las principales cadenas norteamericanas suspendieron las transmisiones desde Rusia y bueno, también se bloqueó Facebook, se bloqueó Twitter, se bloqueó TikTok y mira lo que son las cosas, Pedro. En Rusia, el presidente bloquea a Facebook y en Estados Unidos, Facebook bloqueó al presidente, hablando de Donald Trump. El hecho es Vaya que diferencia, está ¿va? totalmente cerrado el tema ahí de la comunicación, pero si quieres, algo que me parece interesante platicar contigo, Pedro, son las peticiones que hizo Zelensky este fin de semana en una reunión que tuvo con 160 congresistas norteamericanos ante la preocupación del bombardeo del que ha sufrido o ha sido víctima Ucrania, sobre todo cuando el viernes platicábamos tú y yo que se habían llegado a acuerdos para establecer estos corredores humanitarios que son simplemente seguridad para la población civil para que pueda salir de este país. Ya es más de 1,5 millones de refugiados, de personas que han salido de este país y no se cumple. Vimos escenas terribles de ataques a la población civil. Y entonces Zelensky, ¿qué hace? Pues tiene una reunión de Zoom con congresistas norteamericanos y les pide básicamente dos cosas que me gustaría saber tu opinión al respecto. Uno es, les pide una zona de exclusión aérea a la OTAN y a Estados Unidos. Y dos, un embargo petrolero a Moscú. Y bueno, estas dos cosas son muy difíciles de implementar porque pues tienen muchísimas repercusiones. Por ejemplo, la zona de exclusión aérea que pide Zelensky, pues es algo que ya dijo Antony Blinken que no va a ser posible porque ¿qué significa? Significa que si implementas esta regla o esta ley o esta zona de exclusión aérea, si no se cumple, pues llegan los aviones norteamericanos y derriban a los aviones rusos que cruzaron esta línea y entonces, y en ese momento, ¿qué pasaría? Estaríamos hablando ahora sí de que dos potencias nucleares se estarían enfrentando entre sí, Estados Unidos y Rusia, lo que significa una tercera guerra mundial. Así es que eso ya se le dijo a Zelensky, por ahí no va, pero entonces sale Zelensky y dice, si no me van a bloquear o a cerrar el cielo de Ucrania, entonces denme los aviones. Y sí, le mandaron los aviones, ya le están llegando aviones para que ahora sí ellos solitos se defiendan ante ese bombardeo ruso. ¿Cómo ves este asunto, Pedro? Híjole, pues creo que el conflicto pues es cada vez más complicado ponen un dilema a la comunidad internacional y cada vez se ve que Ucrania está buscando el apoyo internacional que todavía hasta la fecha pues no reciben, ¿no, Adriana? Y no sabemos cómo, si lo va a recibir o no, pero hasta el momento no lo ha recibido, aunque sí ha habido muchas intentonas de muchos gobiernos de mandar desde parque, elementos de defensa, pero todavía no vemos ejércitos movilizándose hacia allá, ¿no? No, definitivamente el apoyo ha sido con armamento, como ha venido siendo desde hace muchos años, porque lo hemos dicho aquí, Ucrania no pertenece a la OTAN y entonces no puede meter tropa a Estados Unidos ahí, no pueden meter tropa a los diferentes países de la OTAN y repetimos el asunto que es muy peligroso que lo hicieran
y la zona de exclusión aérea sería como meter tropa indirectamente, porque Sí, sería sería meterse meter inmediatamente en el conflicto. Claro. Pues, Entonces no va a pasar, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Ahora, ¿Mm? están pidiendo el embargo petrolero a Rusia. Ya ahorita, Pedro, sin embargo petrolero, estamos viendo los precios de la gasolina por los cielos. No sé cómo están allá en Texas, pero el promedio nacional, 4 galones por $4 por galón, promedio $4 por nacional. galón. Sí, sí, sí. Ayer, fíjate, fue a cargar gasolina y la gasolina, la de mayor octanaje en los Estados Unidos, aquí, por lo menos en Texas, está arriba de los $4 el galón. Lo que por lo general está $1 abajo. Está $1 arriba el galón. Y vemos el día de hoy el precio del petróleo que se eleva, estando en $136 el barril, el Brent, lo que te habla de un aumento sustancial, de que inició el conflicto, que estaba por debajo de los 90, cuando inició el conflicto el primer día llegó a los 100, y ahorita estamos en el 11º día del conflicto con un precio de hasta 130 arriba, el precio del Brent. Entonces, pues sí, hay que ponerle atención a esto que está pasando, Adriana. Por eso Joe Biden no quiere acceder a esto que ya se está pidiendo en muchos círculos ahí del Congreso. El embargo petrolero a Rusia. Ese lo ha puesto a un lado Joe Biden porque va a implicar más inflación. Y justamente pues eso es lo que le puede pegar duramente en su reelección, o en las intermedias, en su popularidad, que de por sí no está muy bien. Entonces, pues Estados Unidos lo que está viendo o tratando de voltear a ver es de dónde podría sacar ese petróleo que no recibiría en caso de un embargo petrolero con Rusia, que es el segundo exportador de petróleo en el mundo. Y entonces está volteando a ver a Venezuela. Ya hay un grupo de oficiales norteamericanos que han viajado a ese país para empezar a tratar de negociar que se restablezca este comercio de petróleo venezolano, algo que pues evidentemente resulta difícil de que se concrete. Estados Unidos rompió relaciones con Venezuela hace mucho, Donald Trump impuso estas sanciones a las exportaciones petroleras, pero se está tratando de buscar otra canasta, y por ahí también se habla de la posibilidad de un viaje de Joe Biden próximamente o en primavera, los próximos meses, a Arabia Saudita para el mismo tema del petróleo. Así es que, pues está esta petición que hace Zelensky, embargo petrolero en contra de Rusia, y dice que eso le pegaría muchísimo más duro que el tema de la sanción financiera de eliminarlo a los bancos rusos del SWIFT. Y esto está sobre la mesa. Vamos a ver qué sucede. Hoy siguen las reuniones ahí en Bielorrusia entre oficiales ucranianos, entre oficiales rusos, y se pide básicamente lo mismo, Pedro. Nadie cede ningún ápice en sus demandas y pues esto parece que queda ahí atorado y eso sí, cada vez crece más el riesgo mundial ante este conflicto que tenemos ahí en el centro de Europa. Definitivamente, mi querida Adriana. Oye, pues ahora creo que sería interesante hablar sobre lo que sucedió en México, ¿no? Pues, mega golpiza que se da en el estadio de la Corregidora en Querétaro, en un partido entre el Atlas y los Gallos Blancos, en donde la afición pues se vuelve loca y se empiezan a agarrar a trancazos. Y esto ha sido ya nota internacional. Vamos a ver algo de lo que sucedió. Así algunas imágenes de lo que sucedió allá, y la verdad es que por todos lados lo que debemos de hacer es condenar completamente pues este tipo de acciones, Adriana. Es lamentable porque vemos pues, escenas desgarradoras de lo que supuestamente debería decir un momento de desasosiego y de entretenimiento para condenar energéticamente desde estos micrófonos este tipo de acciones en las aficiones. Ahora, ¿qué puede estar detrás de todo esto?
porque no es normal este tipo de acciones en un partido de esta índole, porque sabemos que hay barras agresivas en el fútbol mexicano, porque las hay, no es la primera vez que se da una batalla campal como estas en el fútbol mexicano, pero que se dé en un partido como el de los Gallos contra el Atlas es algo que llama la atención de entrada. Que se dé en un estado gobernado por el PAN y con un equipo de otro estado gobernado por la oposición en el marco pues de todo lo que está sucediendo políticamente en México, pues es de llamar la atención, Adriana. No sé qué tú pienses al respecto. Pues sí, es de llamar la atención y llamó la atención definitivamente en las redes sociales, ¿no? Porque pues ahí se refleja lo que la gente piensa, lo que la gente dice, si fue o no provocado este asunto como caja chica para callar los problemas de los que estamos ya enfrentando, el presidente está enfrentando con el tema de la Casa Gris. Y sí que me gustaría pues invitar a la gente que pasara con la pregunta del ingeniero Ferriz en la primera emisión, que justamente iba en este sentido. Pero lo que me llama la atención es que otra vez el presidente en la mañana le echa la culpa a alguien más de este asunto y dice fueron los neoliberales. Los gobiernos neoliberales son los culpables de lo que sucedió en el Estadio Corregidora. Así es que, pues, lo que decías tú también en tu comentario con Pedro Ferriz de Con en la primera emisión sobre el asunto de la falta de autoridad en el lugar, pues esa es la verdadera razón. O sea, hubo este conato porque no hubo autoridad. Y ya el tema de si no hubo autoridad a propósito o por negligencia, pues ya es un tema que se tendrá que esclarecer y pues ir con los culpables, Pedro. A mí me llama mucho la atención los mensajes emitidos desde la cuenta de uno de los estrategas del presidente de la República, que es Epigmenio Ibarra. No sé si tengan por ahí los mensajes, chavos, de estos mensajes que pone Epigmenio, en donde pues habla primero, dice, en el muy panista estado de Querétaro, duerme y opera sin sobresaltos el crimen organizado. Como en Guanajuato, también panista, lo domina todo. Los atroces crímenes en el Estadio Corregidora muestran que ahí el conservadurismo engendró el huevo de la serpiente. Casi se acusa don Epigmenio Ibarra. Hablar de Querétaro, dice también, mira, desde hace años he sostenido que en estados gobernados por el PAN como Querétaro y Guanajuato, la paz imperante era solo el resultado que ahí, con la complicidad de los gobiernos estatales, los capos del crimen organizado instalaron su retaguardia. Habla un hombre estratega del presidente de la República, y la pregunta sería sencilla, ¿no? ¿Quién cree usted que tiene más nexos con el narcotráfico? El hombre que, pues no sé, vamos por escenarios, el hombre que liberó a Ovidio, el hombre que saludó de mano a la mamá del Chapo Guzmán, el hombre que les ofreció amnistía en algún momento, el que los combate con abrazos, el hombre que se rehúsa a decirle a Joaquín Guzmán Loera el Chapo porque considera que el mote es denostativo. Y así nos podemos ir una tras otra, ¿no? El hombre que dice combatir a los guachicoleros, pero que pues el guachicol sigue más que nunca. Todos estos anteriores, o este anterior, o el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que si algo ha demostrado en este conflicto es estampa, ya que se regresa de un viaje programado que tenía, y hubiera sido el escenario perfecto, que él no estuviera ahí, y se regresa a atender las causas y a buscar a los responsables y a reportar en todo momento sobre lo que está sucediendo en Querétaro. Se le olvida a Epigmenio que Querétaro y Guanajuato pues han sido dos estados, sí, gobernados por el PAN, pero que han demostrado tener los índices más bajos de delincuencia de toda la federación. Entonces, de suerte que este hombre, Epigmenio Ibarra, que hace poco también ponía un tuit en donde decía, fíjate, decía hace poquito, no debemos descartar la posibilidad de que entre la extrema derecha y el crimen organizado existe un acuerdo, una coordinación operativa para desestabilizar al gobierno democrático. Y aquí viene lo importante. Los asesinatos selectivos y en cadena de periodistas pueden ser parte de esta operación.
lo pone Epigmenio Ibarra en un mensaje, también a través de Twitter, en donde hace sentir que lo que sucedió en Querétaro, que los asesinatos selectivos de periodistas, todo lo que buscan es desestabilizar al gobierno. Ahora, ¿qué tenemos en puerta? ¿Qué está a la vuelta de la esquina? Está la revocación de mandato. Ya quisiéramos, Adriana, que este mismo Epigmenio Ibarra hubiera salido a hablar con la misma fuerza sobre la línea 12 del metro. Sobre todo, bueno, N cantidad de escándalos. Y eso te lo pongo como abrebocas. Pero algo que sí he visto que ha sido una constante es que cuando existen este tipo de desafortunados hechos, el presidente por lo general guarda silencio. No hay un tuit, pasó en la línea 12, pasó en las inundaciones de Tabasco, pasó en el funeral de Michoacán, pasó porque el presidente se mantiene callado hasta que llega a la conferencia mañanera a dar alguna declaración. ¿Todo esto qué busca? Pues que nos olvidemos de un tema importante. El atropello de autoridad de los audios que se dan a conocer sobre el caso de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y el caso de su hermano y su viuda, en donde Alejandro Gertz Manero también mete las manos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como bien lo mencionabas al principio de tu comentario, generar una caja china para que dejemos de hablar de José Ramón, para que dejemos de hablar de Alejandro Gertz, para que dejemos de hablar del crimen organizado, para que dejemos de hablar de las matanzas en Michoacán y nos enfoquemos en otras personas, en sus opositores. Pues sí. Ya para finalizar, pues sí, ahorita que sacabas al cuento a Epigmenio Ibarra, pues también sorpresiva el anuncio que hace también ahí en su Twitter, agradeciendo que ya va a tener una participación en un grupo radiofónico de México, con Ciro Gómez Leiva. Esperemos que esta apertura de otra voz, una voz como la de Epigmenio, pues sirva para que se le pregunte sobre los temas importantes del país y que no vaya a ser una vocería de la presidencia en este sentido. Vamos a estar muy atentos a lo que diga Epigmenio Ibarra, por supuesto. Por supuesto que estaremos atentos, mi querida Adriana. Y bueno, pues lamentablemente se nos va el tiempo, sin embargo, pues estaremos, por supuesto, aquí presentes con ustedes el día de mañana con otro comentario. Adriana, te agradezco muchísimo. Gracias, Pedro, que tengas, a pesar de todo, la violencia en el mundo y la violencia en México, que tengas un excelente inicio de semana y sobre todo un muy buen lunes. Igualmente, mi querida Adriana, gracias a todos ustedes por sintonizarnos y los invitamos, por supuesto, a suscribirse y a compartir. Central FM. Equilibrio.